En la era de las redes sociales, existe un mandamiento no escrito: si no lo publicas, no sucedió. Pero para Ramón Abas, conocido por millones como Buspupi, el mandamiento era otro: si pareces lo suficientemente rico, nadie preguntará si eres un criminal. Buspupi no solo vivía en el lujo, lo personificaba. Su perfil de Instagram era una galería de excesos que desafiaba la lógica: desayunos en suites de $10,000 en Dubái, flotas de Rolls Royce personalizados y una relación casi religiosa con marcas como Gucci y Louis Vuitton. Se hacía llamar Billionaire Gucci Master. Para sus 2.5 millones de seguidores, él era la prueba viviente de que el sueño del éxito rápido era posible. Para el FBI, su cuenta de Instagram era el mapa del tesoro más detallado que jamás habían recibido. Para entender a la bestia, hay que entender el hambre. Ramón Abas no nació en la seda. Creció en las calles polvorientas y caóticas de Lagos, Nigeria. Su padre era taxista y su madre vendedora de pan. En un entorno donde la movilidad social es casi inexistente, Abas descubrió muy pronto que el esfuerzo físico pagaba poco, pero el ingenio digital pagaba fortunas. Se inició como lo que en Nigeria llaman un Yahoo Boy. Jóvenes que pasan noches enteras en cibercafés mal iluminados, perfeccionando el arte del engaño por correo electrónico. Al principio, eran estafas románticas básicas o el clásico esquema del príncipe nigeriano. Pero mientras otros se conformaban con unos pocos cientos de dólares, Abas tenía una visión transcontinental. Él no quería sobrevivir, quería humillar a la pobreza que lo vio nacer. Lagos se le quedó pequeño. Para ejecutar estafas de nivel global, y sobre todo, para lavar el dinero y la imagen, Abas necesitaba un escenario que no hiciera preguntas sobre el origen de la fortuna. Ese lugar era Dubái. A principios de la década de 2010, Abas se reinventó. Dejó de ser un estafador de cibercafé para convertirse en un inversor inmobiliario y consultor de estilo de vida. En Dubái, el dinero nuevo no es sospechoso, es bienvenido. Se instaló en los apartamentos de Palazzo Versace, un lugar donde hasta el papel tapiz exhala opulencia. Allí, comenzó a construir su marca personal. Abas comprendió una falla técnica en la psicología humana: la asociación de ideas. Si publicas una foto con un Bentley hoy, otra con un reloj de $200,000 mañana y otra cenando con celebridades al tercer día, el cerebro del espectador llena los huecos automáticamente. Nadie se pregunta qué empresa dirige o qué producto vende. La riqueza se convierte en su propia justificación. Pero mientras sus seguidores daban like a su última adquisición, Abas estaba perfeccionando una técnica criminal mucho más peligrosa que el simple spam, el BEC, Business Email Compromise. Estaba a punto de empezar a interceptar los pagos de empresas globales. Mientras el mundo veía a un influencer obsesionado con la moda, la realidad detrás de la pantalla era una operación de precisión quirúrgica. Buspupi había dejado atrás las estafas de aficionados para liderar una red global de cibercriminales, especializados en el BEC, Business Email Compromise. El plan no consistía en engañar a individuos, sino en interceptar la comunicación financiera de grandes corporaciones y equipos deportivos. La técnica era elegante y devastadora. Abas y su equipo no hackeaban los servidores de un banco mediante fuerza bruta, hackeaban la confianza humana. Utilizaban el phishing para obtener acceso a las cuentas de correo electrónico de ejecutivos de alto nivel o departamentos de contabilidad. Una vez dentro, permanecían en las sombras, observando, leyendo y esperando el momento perfecto. Cuando una empresa estaba a punto de realizar una transferencia multimillonaria, ya fuera por la compra de un jugador de fútbol en Europa o un acuerdo comercial en Estados Unidos, los criminales actuaban. Interceptaban el correo con la factura original y enviaban una versión idéntica, con una sola diferencia imperceptible: el número de cuenta bancaria. Para el empleado que autorizaba el pago, todo parecía legítimo. Para cuando la empresa real reclamaba su dinero días después, los fondos ya habían pasado por una lavadora global de cuentas en México, Rumanía y Dubái. Uno de sus golpes más audaces fue el intento de robo de $124 millones a un club de la Premier League inglesa. Pero Abas no se detuvo ahí. Su red fue vinculada a un ataque masivo contra el Banco de la Valeta en Malta, donde lograron paralizar el sistema financiero de la isla para intentar desviar $14.7 millones. Buspupi no solo coordinaba los ataques, él era el limpiador. Su estilo de vida en Instagram era la fachada perfecta para justificar el flujo constante de efectivo.
cada vez que una transferencia ilegal aterrizaba en una de sus cuentas controladas. Él convertía ese dinero sucio en activos tangibles, relojes de edición limitada, reservas en hoteles de 7 estrellas y ropa de diseñador. El billionaire Gucci Master no estaba comprando moda. Estaba lavando los restos de sus crímenes digitales ante los ojos de millones de personas, convirtiendo bits robados en una realidad de seda y oro. Lo que Abbas no calculó fue que, al publicar cada detalle de su vida, estaba escribiendo su propia sentencia. El FBI no necesitó micrófonos ocultos. Solo necesitó seguir su ubicación de GPS en las historias de Instagram y comparar las fechas de sus compras de lujo con los días en que el dinero desaparecía de las cuentas de sus víctimas. El ego de Uspupi fue su mayor cómplice, pero también su delator más implacable. Mientras él celebraba su cumpleaños en una suite del Burj Al Arab, un equipo conjunto del FBI, el servicio secreto y la policía de Dubái estaba terminando de conectar los puntos. Lo llamaron Operación Foxhunt 2. Los agentes no solo tenían sus registros bancarios, tenían sus registros de iCloud. Abbas había cometido el error de principiante de guardar capturas de pantalla de sus conversaciones criminales y fotos de sus objetivos financieros en el mismo teléfono que usaba para tomarse selfies en el espejo. La noche del 10 de junio de 2020, la burbuja de cristal se rompió. Ramón Abbas dormía en su residencia de lujo en el Palazzo Versace cuando el equipo táctico de la policía de Dubái derribó la puerta. No fue una detención discreta, fue una operación filmada con cámaras de alta definición, digna de la producción cinematográfica que Abbas siempre quiso para su vida. Los agentes encontraron una mina de oro digital y material. Más de 40 millones de dólares en efectivo. 13 coches de lujo valorados en casi 7 millones de dólares. Dispositivos que contenían las direcciones de correo electrónico de casi 2 millones de víctimas potenciales. Abbas, que horas antes publicaba mensajes inspiracionales sobre superar los obstáculos, fue mostrado al mundo esposado, con el rostro desencajado y sin los filtros de Instagram que solían ocultar su verdadera identidad. En un movimiento diplomático relámpago, fue extraditado de los Emiratos Árabes Unidos a los Estados Unidos para enfrentar cargos federales por conspiración para lavar cientos de millones de dólares. El rey de Gucci pasó de las sábanas de seda de Dubái a una celda de hormigón en California. El caso se convirtió en una advertencia global: la justicia es más lenta que un algoritmo, pero sus consecuencias son permanentes. En noviembre de 2022, fue condenado a más de 11 años de prisión en una cárcel federal estadounidense. Hoy, la cuenta de Instagram de Uspupi permanece como un monumento digital a la codicia moderna. Un mausoleo de fotos de jets privados y ropa de diseñador que ahora sirven como evidencia forense de que, en el juego del engaño digital, el rastro de luz que dejas en la pantalla es exactamente el mismo que guía a la policía hasta tu puerta. El hombre que se esforzó tanto en ser visto, ahora desearía ser invisible. La caída de Uspupi no fue solo el cierre de un expediente criminal, fue el fin de una era de inocencia en las redes sociales. Su caso obligó a la industria bancaria y a las plataformas digitales a reconocer una vulnerabilidad crítica: el factor humano. A raíz de la operación Foxhunt 2, las instituciones financieras globales endurecieron los protocolos de verificación para las transferencias internacionales, implementando sistemas de inteligencia artificial que detectan patrones de Business Email Compromise, BEC, en tiempo real. Lo que Abbas hacía manualmente, observar y esperar el error, ahora es combatido por algoritmos que analizan cada coma y cada cambio de servidor en los correos corporativos. Para la cultura de los influencers, el impacto fue cultural. La ostentación sin explicación comenzó a ser vista con sospecha. La audiencia aprendió que detrás de un jet privado puede haber un fraude de guante blanco, y que la validación de Instagram es, a menudo, la herramienta de marketing preferida de los estafadores modernos. Ramón Abbas pasará la próxima década tras las rejas, lejos del brillo de Dubái y de los aplausos de sus seguidores. Su historia queda como el documental definitivo sobre la ambición desmedida, un recordatorio de que, en el mundo conectado de hoy, puedes robar millones con un solo clic, pero ese mismo clic deja una huella digital que es imposible de borrar. La caída de Uspupi no fue solo el cierre de un expediente criminal, fue el fin de una era de inocencia en las redes sociales. Su caso obligó a la industria bancaria y a las plataformas digitales a reconocer una vulnerabilidad crítica: el factor humano. A raíz de la operación Foxhunt 2, las instituciones financieras globales endurecieron los protocolos de verificación para las transferencias internacionales,
implementando sistemas de inteligencia artificial que detectan patrones de Business Email Compromise, BEC, en tiempo real. Lo que Avast hacía manualmente, observar y esperar el error, ahora es combatido por algoritmos que analizan cada coma y cada cambio de servidor en los correos corporativos. Para la cultura de los influencers, el impacto fue cultural. La ostentación sin explicación comenzó a ser vista con sospecha. La audiencia aprendió que detrás de un jet privado puede haber un fraude de guante blanco, y que la validación de Instagram es, a menudo, la herramienta de marketing preferida de los estafadores modernos. Ramón Avast pasará la próxima década tras las rejas, lejos del brillo de Dubái y de los aplausos de sus seguidores. Su historia queda como el documental definitivo sobre la ambición desmedida, un recordatorio de que, en el mundo conectado de hoy, puedes robar millones con un solo clic, pero ese mismo clic deja una huella digital que es imposible de borrar. La sentencia de 11 años de prisión para Ramón Avast no fue solo un castigo individual, sino un mensaje de advertencia para una generación entera de Yahoo Boys, que veían en él a un ídolo inalcanzable. El mito del estafador invencible que vivía a plena luz del día se desmoronó, revelando que el mismo escenario que le dio el poder, el Internet, fue su propia celda. Tras el caso de Uspupi, el FBI y la Interpol intensificaron la vigilancia sobre el Business Email Compromise, BEC. Las corporaciones globales se vieron obligadas a implementar protocolos de autenticación de múltiples factores, no solo para el acceso a cuentas, sino para la validación de facturas. El robo de los $14.7 millones al Banco de la Valeta en Malta se convirtió en el caso de estudio obligatorio para todos los departamentos de ciberseguridad del mundo. La investigación no se detuvo en Avast. Su captura desató una purga de colaboradores que incluía desde lavadores de dinero en el sudeste asiático, hasta figuras de la ley. El caso más escandaloso fue el de Abba Kyari, uno de los policías más condecorados de Nigeria, quien fue vinculado a la red de Uspupi. Esto demostró que el alcance de Avast no era solo digital, sino que había logrado corromper las instituciones encargadas de perseguirlo. Hoy, el perfil de Instagram de Uspupi sigue ahí, congelado en el tiempo. Sus fotos de 2020, donde aparece rodeado de bolsas de compras en París o bajando de un jet en Dubái, ahora tienen una sección de comentarios transformada. Lo que antes eran emojis de fuego y coronas, hoy son advertencias y burlas. Se ha convertido en un museo del crimen, un lugar donde los curiosos entran para ver cómo luce el rastro de un hombre que cambió su libertad por un feed estético. La historia de Ramón Avast nos enseña que en el siglo XXI, el anonimato es un lujo que los narcisistas no pueden permitirse. Uspupi quería ser recordado como el hombre que venció al sistema, pero terminó siendo el hombre que le entregó al sistema todas las pruebas necesarias para encerrarlo. En el mundo del true crime financiero, él siempre será recordado como el estafador que se olvidó de que, en Internet, incluso los filtros más caros dejan un rastro de metadatos.